Érase una vez un país muy lejano en el que vivían 4 personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que los hacía felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo. Olí y corrí para sus amigos. Los otros 2 eran personitas, seres del tamaño de los ratones, pero que tenían un aspecto y una manera de actuar muy parecidos a los de los humanos actuales. Sus nombres eran Kit y Cod. Debido a su pequeño tamaño, resultaba difícil ver qué estaban haciendo, pero si mirabas de cerca, descubrías cosas asombrosas. Tanto los ratones como las personitas se pasaban el día en el laberinto buscando su queso favorito. Olí y corrí. Los ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy buen instinto y buscaban el queso seco y curado que tanto gusta a esos animalitos. Kit y Cod, las personitas utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar un tipo muy distinto de queso con mayúscula, que ellos creían que los haría felices y triunfar. Por distintos que fueran los ratones y las personitas tenían algo en común. Toda la mañana se ponían su chandal y sus zapatillas deportivas, salían de su casita y se precipitaban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas, y algunas de ellas contenían delicioso queso, pero también había rincones oscuros y callejones sin salida que no llevan a ningún sitio. Era un lugar en el que resultaba muy fácil perderse. Sin embargo, para los que daban con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían disfrutar de una vida mejor. Para buscar queso, olí y corrí. Los ratones utilizaban el sencillo pero ineficaz método del tanteo. Recorrían un pasillo y si estaba vacío daban media vuelta y recorrían el siguiente. Olí olfateaba el aire con su gran hocico a fin de averiguar en qué dirección había de ir para encontrar queso, y corrí se abalanzaba hacia allí. Como imaginaréis, se perdían, daban muchas vueltas inútiles y a menudo chocaban contra las paredes. Sin embargo, Kit y Cod, las 2 personitas, utilizaban un método distinto que se basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Con el tiempo, siguiendo cada uno de su propio método, todos encontraron lo que habían estado buscando. Un día, al final de uno de los pasillos, en la central que será Q, dieron con el tipo de queso que querían. A partir de entonces, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas y se dirigían a la central que será Q. Al poco tiempo, aquello se había convertido en una costumbre para todos. Olí y corrí despertaban temprano todas las mañanas como siempre, y corrían por el laberinto siguiendo la misma ruta. Cuando llegaban a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban en el cuello para tenerlas en la mano en el momento que volvieran a necesitarlas. Luego se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio Kit y Cod también iban corriendo todos los días hasta la central que será Q para paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. Pero al cabo de un tiempo las personas fueron cambiando de costumbres. Kit y Cod se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio y iban caminando hacia la central que será Q. Al fin y al cabo sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hasta él. No tenían ni idea de la procedencia del queso ni sabían quién lo ponía allí, simplemente suponían que estaría en su lugar. Todas las mañanas cuando llegaban a la central que será Q, Kit y Cod se ponían cómodos como si estuvieran en casa, colgaban sus chandlas y guardaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Como ya habían encontrado el queso, cada vez se sentían más a gusto. Esto es una maravilla, dijo Kit. Aquí tenemos queso suficiente para toda la vida. Las personitas se sentían felices y contentas pensando que estaba a salvo para siempre. No tardaron mucho tiempo en considerar suyo el queso que había encontrado en la central que será Q, y había tal cantidad almacenada allí que poco después trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Kit y Cod decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que los hacían sonreír. Una de las frases decía: tener queso hace feliz. En ocasiones Kit y Cod llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central que será Q. Unas veces los compartían con ellos y otras no. Nos merecemos este queso, dijo Kit. Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para poder conseguirlo. Tras estas palabras consiguió un trozo y se lo comió. Después Kit se quedó dormido como solía ocurrirle. Todas las noches las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas a por más en la central que será Q. Todo siguió igual durante algún tiempo, pero al cabo de unos meses la confianza de Kit y Cod se convirtió en arrogancia.
Se sentían tan a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasaba y Oli y Corrie seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana llegaban temprano a la central quesera Q y husmeaban. Escarbaban e impresionaban la zona para ver si había habido cambios con el respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central quesera Q y descubrieron que no había queso. No les sorprendió. Como habían notado que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco, Oli y Corrie estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las calzaron y se las anudaron. Los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas, y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Para los ratones, tanto el problema como la solución eran simples. La situación en la central quesera Q habría cambiado. Por lo tanto, Oli y Corrie decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces Oli alzó el hocico, husmeó y asintió con la cabeza, tras lo cual Corrie se lanzó a correr por el laberinto y Oli lo siguió lo más deprisa que pudo. Ya se habían puesto en marcha en busca de queso nuevo. Ese mismo día, más tarde, Kit y Cod hicieron su aparición en la central quesera Q. No habían prestado atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y por lo tanto daban por sentado que su queso seguiría allí. La nueva situación los pilló totalmente desprevenidos. ¿Qué? ¿No hay queso?, gritó Kit. ¿No hay queso?, repitió muy enojado, como si gritando fuese a conseguir que alguien se lo devolviera. ¿Quién se ha llevado mi queso?, bramó, indignado. Finalmente, con los brazos en jarras y el rostro enrojecido de ira, vociferó: «Esto no es justo». Cod sacudió negativamente la cabeza con gesto de incredulidad. Él también había dado por supuesto que en la central quesera Q habría queso, y se quedó paralizado por la sorpresa. No estaba preparado para aquello. Kit gritaba algo, pero Cod no quería escucharlo. No tenía ganas de enfrentarse a lo que tenía delante, así que desconectó de la realidad. La conducta de las personitas no era agradable ni productiva, pero sí comprensible. Encontrar queso no había sido fácil, y para las personitas eso significaba mucho más que tener todos los días la cantidad necesaria del mismo. Para las personitas encontrar queso era dar con la manera de obtener lo que creían que necesitaban para ser felices. Cada una tenía, según fueran sus gustos, su propia idea de lo que significaba el queso. Para algunas personas encontrar queso era poseer cosas materiales, para otras era disfrutar de buena salud o alcanzar la paz interior. Para Cod, el queso significaba simplemente sentirse a salvo, tener algún día una estupenda familia y una confortable casa en la calle Cheddar. Para Kit significaba convertirse en un gran queso con otros a su cargo y tener una hermosa mansión en lo alto de las colinas Camberwell. Como el queso era muy importante para ellas, las dos personitas se pasaron mucho tiempo decidiendo qué hacer. Al principio lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la central quesera Q para comprobar si realmente el queso había desaparecido. Mientras Oli y Corrie ya se habían puesto en marcha, Kit y Cod continuaban vacilando y titubeando. Despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo que ocurrió, y Cod empezó a deprimirse. ¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraran el queso? Había hecho muchos planes para el futuro basados en aquel queso. Las personitas no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? Nadie las había avisado. No estaban bien. Se suponía que esas cosas no tenían que pasar. Aquella noche, Kit y Cod volvieron a casa hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse de la central quesera Q, Cod escribió en la pared: «Cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo».